como les decía, la clase pasada vimos qué pasa cuando queremos ordenar los datos, agrupar esos datos en tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos permiten organizar esos datos, realizar con mayor facilidad los cálculos de media, moda, mediana. Podemos representar esa información con tablas de frecuencia o un gráfico, con gráficos de barras o un gráfico circular. Pero les decía, ¿qué pasa cuando tenemos mucha diversidad de datos? Es decir, muchos datos, pero repetidos pocas veces. Como ven acá en este ejemplo. Acá tenemos la altura de un grupo de personas, ¿sí? Están en una tabla de frecuencias, obviamente que están partida en 3 la tabla, pero en realidad esto iría a continuación, ¿verdad? Y vemos que están ordenados. Pero ¿qué pasa? Si hacemos una tabla de frecuencia con esto, nos queda una tabla muy extensa con información muy poco relevante. Incluso si fuéramos a hacer un gráfico de barras de esta información, fíjense que nos quedarían todas las barras muy parecidas, muy chiquititas, con muy poca diferencia entre una y otra. Entonces, si bien podemos sacar información, termina perdiéndose o terminamos pasando trabajo en hacer esas tablas o esas gráficas y en realidad estamos mostrando muy poco. Entonces, cuando los datos aparecen de forma muy diversificada, como acá, es decir, aparecen muchos datos diferentes, muy poquitas veces repetidos, lo que conviene es agrupar esos datos en lo que se conoce como intervalos de clase. ¿Sí? Esas tablas que habíamos visto en la clase pasada, las podemos reducir aún más, ¿sí? Si organizamos esta información en intervalos. ¿Qué son los intervalos? Son categorías. Podemos organizar esto en 3 categorías, 4 categorías, 5 categorías, donde vamos a decir, la primera categoría va a ir desde el menor valor, que en este caso es 150, hasta tanto. La segunda categoría va a empezar donde terminó la anterior. Vieron como por ejemplo en algunos deportes, deportes de competencia, como por ejemplo de lucha, o artes marciales o en boxeo, se clasifica a los deportistas, a los competidores por peso. Entonces arman categorías, de tal a tal peso es una categoría, de tal a tal otra es otra categoría. Es una forma de organizar a los participantes para que obviamente no es lo mismo un competidor de 50 kilogramos que uno de 120. ¿Sí? Bueno, esto es algo similar, la forma de organizar. ¿Cómo hacemos para organizar esos datos en categorías? Lo primero que necesitamos saber es cuántas categorías queremos armar. Y acá lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a utilizar 5 categorías o 5 clases, 5 intervalos. Se llaman intervalos de clase porque esos intervalos tienen continuidad unos con otros y todos tienen la misma longitud o el mismo ancho de clase. Es decir, todas las categorías son iguales. No quiere decir que todas tienen la misma cantidad de datos, sino que todas tienen la misma cantidad. Por ejemplo, pueden ser de 5 en 5, de 10 en 10, de 7 en 7. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para determinar nosotros qué categoría o de cuánto en cuánto vamos a armar esa categoría? Entonces tenemos, para hallar ese ancho de clase, necesitamos dos cosas: el rango y el número de clases, o la cantidad de intervalos que queremos tener. Para el ejemplo que vamos a trabajar ahora, vamos a utilizar 5 clases, es decir, vamos a repartir todos estos datos en 5 intervalos. Esos 5 intervalos van a tener todos la misma longitud, es decir, el mismo ancho de clase. Y como vemos acá en el ejemplo, para hallar ese ancho de clase, tenemos el rango y lo vamos a dividir entre el número de clases. Recuerden que el rango es la diferencia entre el dato mayor menos
el dato menor. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, vieron que tenemos, vamos a escribirlo, rango, es el dato mayor, menos el dato menor. El dato mayor es 171, el dato menor es 150, como lo vemos acá, por lo tanto el rango es 21. Y en el ejemplo que tenemos aquí vamos a agrupar estos datos en 5 intervalos. Entonces dividimos 21 entre 5. Eso nos da 4,2. Quiere decir que cada categoría podría tener 4,2 centímetros, porque es lo que estamos hablando, de ancho. ¿Sí? O la longitud de cada intervalo es 4,2. Pero podemos tomar una aproximación siempre hacia arriba, y para no complicarnos con decimales, en este caso, porque además ninguno de los valores que están acá tiene decimales, no nos vamos a complicar, vamos a aproximar esto a 5. O sea, ese 4,2 hacemos una aproximación que puede parecer un poco grosera, pero lo aproximamos a 5. De esta manera nos aseguramos que ningún dato quede por fuera de las clases. Entonces, una vez que determinamos el ancho de clase, vamos a confeccionar los intervalos. ¿Qué son esos intervalos? Muy bien. Empezamos. La primera clase, o primer intervalo, va a comenzar en el menor valor. ¿Sí? Es decir, 150. Y va a terminar luego de sumarle el ancho de clase. Recuerden que el ancho de clase es 5. O sea, que los intervalos van a ir de 5 en 5. Pero teniendo en cuenta lo siguiente. Vieron que el primer intervalo o la primera clase empieza en 150 con un paréntesis recto. Eso quiere decir que lo estamos incluyendo al 150. Y va a terminar en el 155, pero con un paréntesis curvo. Eso quiere decir que el 155 no está incluido en este intervalo. ¿Tá? O sea que el 150, si hay algún 155 ahí, no va a estar en la primera clase, va a estar en la segunda. La segunda clase empieza inmediatamente donde se quedó la primera. Es decir, empieza en 155, pero acá sí lo incluye, y va hasta el 160, y no lo incluye. La siguiente va del 160 más 5. Termina en 165, pero no lo incluye. La cuarta empieza donde se quedó, más 5. Y la última empieza donde se quedó, más 5. Como el último dato que nosotros tenemos es 171 y el último intervalo termina en 175, nos quedamos tranquilos de que todos los datos van a caer en algún intervalo. ¿Tá? En alguno de los intervalos van a caer los datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Tenemos que mirar cuántos datos hay en cada una de esas clases, en cada uno de esos intervalos. O sea, lo que vamos a confeccionar es una tabla de frecuencias, pero en lugar de ser para un valor concreto, es para todo un intervalo. Entonces tenemos que mirar de los datos que tenemos arriba, cuántos caen en este intervalo, es decir, del 150 incluido hasta el 155 sin incluirlo. Entonces miramos. Este va, estos dos van, estos van, y este también. O sea, del 150 al 153, que son 5 datos, están en la primera clase. La segunda clase que empieza en 155 y va hasta el 160, pero no lo incluye. Vamos a ver cuáles datos caen. Entonces tenemos el 157 que está 2 veces y el 159 que está una vez, porque el 160 ya no pertenece a esta clase, pertenece a la siguiente. Entonces tenemos 3 datos. En la siguiente clase, que va del 160 al 165,
sin incluir el 165, vamos a ver que tenemos estos 3, estos 2 y este que está acá. O sea que en total son 6. Tenemos 6 datos en esa tercera clase. La siguiente clase, que va del 165 al 170, sin incluir el 170, vamos a mirar que tenemos. Este va y este va. O sea que tenemos 5 datos más. Y la última clase, que va del 170 al 175, tiene un solo dato, que es este que está aquí. Esto que hicimos acá es una tabla de frecuencias o de frecuencia absoluta solamente, para los intervalos de clase. Con la frecuencia absoluta podemos hallar también la frecuencia acumulada, es decir, igual, vamos sumando. Podemos hallar la frecuencia relativa, es decir, dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos. Podemos hallar la frecuencia en porcentaje también. Y podemos representar gráficamente. ¿Dónde está la diferencia? En el gráfico. Que a diferencia de la tabla de frecuencias tradicional para datos no agrupados en intervalos de clase, es decir, cuando tenemos los datos sueltos, que nosotros representamos con un gráfico de barras, como lo vimos en la clase anterior, en este caso, para datos agrupados en intervalos de clase, el gráfico de barras tiene una particularidad, y es esta que está aquí. Recuerden que este es el gráfico de barras que habíamos visto en la clase anterior. Cuando tenemos los datos agrupados en clase, las barras están todas una a continuación de la otra, están todas pegadas y tienen todas la misma longitud. Esto se llama histograma. ¿Por qué? ¿Por qué están pegaditas una de la otra? Porque la primera clase, nosotros tenemos el primer intervalo que comienza en 150. Y termina en 155, que es donde empieza la segunda. Este borde es el 155, que es común a las dos. La segunda clase va hasta el 160, que es donde empieza la tercera. La tercera clase empieza en 160 y va hasta el 165. Esa clase empieza en 165 y va hasta el 170, y ahí es donde empieza la última, que va hasta el 175. Entonces fíjense que tenemos ahí los intervalos que obviamente están uno a continuación del otro, por eso este gráfico recibe el nombre de histograma. ¿Sí? No tiene misterio ninguno, simplemente vamos a ubicar cada una de las clases pegadita una con la otra, y la altura de cada barra que conforma el histograma es la frecuencia que aparece en la tabla de frecuencia, la que estuvimos viendo recién. Que acá no coincide el dibujo con los valores que están en la tabla, esta es otra cosa. Pero bueno, la altura de cada barra es la frecuencia que aparece en la tabla. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bien, vamos a seguir entonces. Así como agrupamos los datos en intervalos de clase, así como representamos una tabla de frecuencias para esos datos agrupados, y así como podemos a través de esa tabla de frecuencias representar gráficamente con un histograma, también podemos calcular los valores que vimos en la clase anterior, es decir, media, moda, mediana, para datos agrupados. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo vamos a hacer si estamos hablando? Vieron que acá tenemos la frecuencia y la frecuencia relativa, es decir, dividiendo esto entre el total de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos no un valor, tenemos un intervalo? Para eso vamos a utilizar, para calcular esos parámetros, vamos a utilizar lo que se conoce como marca de clase. ¿Sí? Para realizar los cálculos estadísticos,
para poder hallar, por ejemplo, media, moda, mediana y todo lo demás que veamos más adelante, lo que vamos a utilizar es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? El punto medio de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es en cada uno de los intervalos cuál es la mitad. Para hallar la mitad entre dos valores, lo que hacemos es promediarlos. Es decir, hacemos 150 más 155 dividido 2. Lo mismo en la segunda clase, 155 más 160 dividido 2. Y así podemos ir encontrando la marca de clase, es decir, el punto medio de cada intervalo. Entonces, podemos hacernos en la misma tabla como una columna adicional o hacernos una tabla nueva. Acá tenemos los puntos medios de cada intervalo. ¿Sí? Es decir, el primer intervalo, recuerdan que iba de 150 a 155. Bueno, la mitad es 152,5. El segundo intervalo iba del 155 al 160. Entonces el punto medio es 157,5. Y así, ¿verdad? La frecuencia es la misma. La frecuencia acumulada, vamos acumulando el anterior. Recuerdan, el primero es 5, 5 más 3, 8, 8 más 6, 14, 14 más 6, 19, 19 más 1, 20. Pero a los efectos de calcular la media, la moda y la mediana, vamos a utilizar esa marca de clase como si fuera el dato, como lo vimos en la clase anterior. O sea, no considero todo el intervalo, considero solamente la marca. Entonces, a modo de ejemplo, si queremos hallar la moda, recuerdan que la moda la escribíamos de esta manera. En este caso, tenemos que mirar ¿qué cosa? La frecuencia absoluta. El dato que tiene mayor frecuencia absoluta, esa es la moda. Entonces, el número más alto en la frecuencia absoluta es el 6. Quiere decir que la moda está en el intervalo que contiene a este valor. O sea que la moda es 162,5. ¿Entiende lo que hicimos? Tomamos como referencia al punto medio de cada intervalo como si fuera el único dato, el dato representativo de ese intervalo. Obviamente, no nos va a dar exacto, nos va a dar una aproximación, pero es una aproximación que es válida, que es bastante cercana, ¿sí? Es bastante fiel esa aproximación. Por eso, sobre todo cuando tenemos muchos datos que se repiten pocas veces, conviene trabajarlo de esta manera. La media o el promedio, ¿se acuerdan que la media la anotábamos como X techo? Recuerden que el promedio es la suma de todos los datos por la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que aparece cada uno, dividido el total de datos. O sea, para hallar esa media, lo que nosotros tenemos que hacer es 152,5, paréntesis, por 5, más 157,5 por 3, más 162,5 por 6, más 167,5 por 5, más 172,5 por 1, y todo dividido el total de datos, que es 20. Ahí obtenemos la media. Igual que lo veníamos haciendo anteriormente. Es dato por frecuencia, más dato por frecuencia, más dato por frecuencia. O sea, sumamos todo y dividimos entre el total. Y para la mediana, lo podemos hacer también, como lo vimos en la clase anterior. Tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia y tenemos la frecuencia acumulada, que es la que nos permite ver la posición de cada dato. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la mediana? Si son 20 datos,
quiere decir que la mitad es 10. O sea que el dato 10 y el dato 11 son los que están en la mitad. ¿Dónde encontramos el dato 10 y el dato 11? ¿Dónde están metidos? Tenemos un número par de datos. ¿Se acuerda alguno? Bueno. Sí, pero creo que está mal. No importa, dime. En la mitad. Sí. ¿Dónde podemos ver la mitad? En el... Está mal, para. Sin miedo. Fuck. Claro, en la ¿En la frecuencia. acumulada? Sí, en la acumulada. ¿Y dónde está la Bueno, mitad? ¿Dónde estaría ubicada la mitad? ¿En cuál de todos los en valores? o en el que más se repite, no. No, porque si es acumulada, acá no hay repetición. Acá solamente se está Está. acumulando. Entonces la mitad, en el medio. Claro, El pero 14. bien. Pero no porque este sea el que está en el medio de que haya 2 para acá y 2 para acá, sino porque acá tenemos los primeros 5 datos, o sea, el dato 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Acá tenemos los siguientes 3 datos, que son el 6, 7 y 8. ¿Sí? Me refiero a Sí. la posición que ocupa cada uno. Acá Ok. tenemos los siguientes 6 datos, que son el dato 9, el dato 10, el dato 11, 12, 13 y 14. Y es lo que estoy buscando. El dato 10 y el dato 11 están metidos acá adentro. O sea, corresponden a este valor. O sea que la mediana que estamos buscando es 162,5. Lo miramos acá. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, que los habíamos anotado todos a lo largo y habíamos puesto la posición que tenía cada uno para identificar cuál era, en este caso, tenemos 20 datos, o sea, el dato 10 y el dato 11. Porque es número par, es decir, hay 2 en el medio. ¿Sí? Si fuera número impar de datos, tendríamos uno solo en el medio. Pero vieron que no importa si está agrupado como intervalo, nosotros tomamos la marca de clase, es decir, el punto medio de cada intervalo, y ya nos queda para poder seguir trabajando de la misma manera que lo veníamos haciendo anteriormente. O sea, es otra forma de organizar y trabajar datos estadísticos. Entonces tenemos dos formas hasta ahora. Por un lado, una tabla de frecuencias simple, ¿tá? Cuando tenemos datos, es decir, pocos datos que se repiten muchas veces, ¿sí? Pero cuando tenemos muchos datos que se repiten pocas veces, o sea, al revés la situación, ahí lo que conviene es agrupar en intervalos de clase. En este ejemplo, yo les di o les pedí que fuera en 5 intervalos. Pero si son ustedes los que están haciendo el trabajo, vamos a suponer que ustedes tienen un montón de datos para organizar, son ustedes los que van a decidir en cuántos intervalos lo van a hacer. Todo va a depender de qué quieran contar. Lo podrán hacer en 4 intervalos, en 5 intervalos, en 6 intervalos. Eso va a depender de cómo quieran ustedes organizar los datos. En este caso, el ejemplo es con 5 clases, o sea, 5 intervalos. ¿Ah? Pero puede ser más o puede ser menos. Eso va a depender de cómo quiera yo contar o mostrar los datos que tengo o de los que he investigado o de los que he recolectado. ¿Sí?